En el programa de hoy, el Papa Francisco pide a Dios que guíe por los caminos de la paz y la fraternidad a los países que visitó hace poco en Asia y Oceanía. El Papa agradece a Dios el don del viaje a 4 países en los que fue recibido con amor. La periodista enviada especial Courtney Mares nos da sus impresiones. Expreso político nicaragüense por defender al obispo Rolando Álvarez narra los abusos de la dictadura en la cárcel. Dice que al obispo Álvarez lo mantenían dopado y aislado. Ante prácticas inapropiadas en la Santa Misa, los obispos de Nigeria piden a sus sacerdotes tomar medidas inmediatas para restaurar la dignidad de la Eucaristía. Desde Ecuador conoceremos su primer monasterio de mujeres, uno de los más antiguos de Sudamérica, lugar de apariciones marianas y hogar de Santa Mariana de Jesús. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano, donde en audiencia general el Papa Francisco compartió su punto de vista sobre lo que dejó para él su reciente gira apostólica de más de 10 días por Asia y Oceanía. Escuchemos. Fe, fraternidad, compasión fue el lema de la visita a Indonesia. Con estas palabras, el Evangelio entra cada día concretamente en la vida de ese pueblo, acogiéndolo y dándole la gracia de Jesús muerto y resucitado. Encontré la belleza de una iglesia misionera en salida en Papúa Nueva Guinea. La fuerza de promoción humana y social del mensaje cristiano destaca de forma particular en la historia de Timor Oriental. Allí la Iglesia ha compartido el proceso de independencia con todo el pueblo, orientándolo siempre hacia la paz y la reconciliación. No se trata de una ideologización de la fe, no. Es la fe la que se hace cultura y al mismo tiempo la ilumina, la purifica y la eleva. En Timor Oriental vi a la juventud de la iglesia, familias, niños, jóvenes. Quisiera decir sin exagerar que respiré aire de primavera. La última etapa de este viaje fue Singapur, un país muy diferente. Una ciudad-estado modernísima, el polo económico y financiero de Asia y más allá. Los cristianos allí son una minoría, pero siguen formando una iglesia viva, comprometida a generar armonía y fraternidad entre las diversas etnias, culturas y religiones. Incluso en la rica Singapur existen los pequeños que siguen el Evangelio y que se convierten en sal y luz, testigos de una esperanza más grande de aquella que los beneficios económicos pueden garantizar. Hace unos días el Papa concluyó el viaje más largo de su pontificado con visitas a 4 países de Asia y Oceanía. Con él estuvo también a cada paso del viaje Courtney Mares, que es nuestra corresponsal en Roma, y nos hablará al respecto. Courtney, bienvenida al programa. Hola, muchas gracias. Claro que sí. Indonesia, el país de mayor población musulmana en el mundo y con una política respetuosa de la minoría cristiana. ¿Qué te llamó la atención de esa escala? Catholics represent only 3% of Los católicos representan solo el 3% de la población de Indonesia, por lo que son una pequeña minoría religiosa. Pero es importante recordar que Indonesia es un país grande, por lo que el 3% de la población significa que hay 8 millones de católicos en Indonesia. Y los católicos indonesios mostraron tanta alegría y entusiasmo por la visita papal como se vio cuando llenaron no uno, sino 2 estadios deportivos para la misa papal en Yakarta. Para el Papa Francisco, un tema importante de la visita fue el diálogo religioso. El Papa visitó las instalaciones de la mezquita más grande del sudeste asiático, donde firmó una declaración conjunta con el gran imán de la mezquita, condenando la violencia basada en la religión. Y esto adquirió un mayor significado dada la noticia de que las autoridades indonesias arrestaron a varias personas que estaban planeando un ataque terrorista durante la visita papal, lo que subrayó la importancia de que el Papa Francisco se uniera a este líder musulmán con este mensaje conjunto de armonía y paz interreligiosa.
De ahí fue Timor Oriental, el país de mayor porcentaje de población católica, a excepción del Vaticano, en el mundo. ¿Cuál fue el mensaje del Papa? En su vuelo de regreso de Asia, el Papa Francisco dijo que se enamoró de Timor Oriental. De hecho, de todos los países que visitó, Timor Oriental es el que tiene la menor población y sin embargo atrajo a las mayores multitudes. Se estima que 600.000 personas estuvieron presentes en la misa papal en Timor Oriental, donde el Papa Francisco elogió al país por su cultura de vida y por tener familias numerosas y muchos niños. El Papa también lanzó una advertencia a los católicos timorenses contra la colonización ideológica. El Papa tomó como ejemplo al cocodrilo, un animal que se encuentra en muchas de las playas de Timor Oriental, para advertir a este país católico: cuidado con los cocodrilos que vienen a robar vuestra cultura. De ahí Papúa Nueva Guinea, 25% católica gracias a la labor de misioneros también argentinos. ¿Cómo fue el encuentro del Papa con los católicos ahí? Hubo una gran peregrinación desde algunas de las zonas más remotas de Papúa Nueva Guinea. Mucha gente me dijo que habían viajado durante horas desde aldeas remotas en la jungla y desde islas periféricas de Papúa Nueva Guinea. Tuvimos una gran reunión de muchas tribus indígenas que bailaron y tocaron música y tambores para el Papa. Y muchas de las tribus eran católicas gracias al trabajo de muchos misioneros que han evangelizado y trabajado arduamente en Papúa Nueva Guinea durante el siglo pasado. El propio Papa Francisco siguió los pasos de los misioneros y viajó a las periferias del país, a la remota ciudad costera de Bánimo, un lugar tan remoto que solo se puede acceder a él en barco o avión. El Papa viajó allí con la ayuda de la Real Fuerza Aérea Australiana en un avión militar, llevando consigo ayuda humanitaria, alimentos, medicinas y juguetes para la población local. Y finalmente Singapur, uno de los países más prósperos per cápita del mundo y entre los más religiosamente diversos. ¿Qué mensaje tuvo el Papa en ese lugar? El Papa Francisco se maravilló ante los numerosos rascacielos de Singapur y su gran espíritu emprendedor, pero el Papa también subrayó ante los católicos locales que es importante recordar que el amor es lo que verdaderamente construye la sociedad. En Singapur, el Papa Francisco visitó a los enfermos y a los ancianos y recordó a los legisladores la importancia de proteger la dignidad de los pobres, especialmente los numerosos trabajadores inmigrantes que ayudan a construir la economía de Singapur. El Papa Francisco también tuvo un mensaje para los católicos locales en la misa que celebró en el Estadio Nacional de Singapur. Les pidió a los católicos que sigan los pasos de San Francisco Javier en la difusión del Evangelio del Amor. Courtney Mares, corresponsal de WTN en Roma. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias. Sobre Singapur, el Papa dijo esta mañana en audiencia general que a pesar de que los católicos son minoría, son iglesia viva, comprometida en propiciar armonía y fraternidad entre las diferentes etnias, culturas y religiones. Escuchemos a los católicos de este país que pudieron ver de cerca al Santo Padre y recibir su bendición. Ayer estuve en el Estadio Nacional y siento que escuchar su voz es increíble. Pero después de verlo ahora mismo a través de la ventanilla abierta del coche, me siento muy bendecida. Se me puso la piel de gallina. Pensé, oh Dios, es realmente Él. Me siento muy bendecida. Eso es lo que estoy sintiendo ahora. Es un momento sobrecogedor. Fue una experiencia sobrecogedora ver al Papa Francisco y escuchar la Santa Eucaristía en el estadio. Aunque no llegué a verlo ayer, ahora lo vi de cerca, con un pie más cerca, así. Entonces el Papa Francisco estaba saliendo por el camino y entonces lo vimos y gritamos, «Bebé, bebé», como nos había indicado nuestra amiga Stephanie. Vimos al Papa y la multitud era tan densa que tratamos de encontrar un lugar que estuviera menos concurrido. Corrí hacia ese lugar y finalmente el Papa estaba allí y vio al bebé. Lo acarició y lo bendijo en la frente y le dio un rosario. Así que la sensación fue realmente nos sentimos extasiados por ello.
Fue una experiencia única en la vida. No esperábamos que esto sucediera y sucedió. Realmente sentimos que el Papa Francisco trae amor, unidad y esperanza. Realmente deberíamos vivir este tipo de vida hacia los demás, amar a Dios y amar a los demás. Con un 70% de población joven en Timor Oriental, el Papa dijo en su audiencia de esta mañana que respiró aire de primavera. La misa final en este país reunió cerca de 600.000 personas. Escuchemos a gente en la espera. Lo que dijo el Papa lo veo como una palabra de aliento, de misericordia, de compasión. Lamentablemente la Iglesia está formada por santos y pecadores, pero el Papa dejó claro que Dios no permite ese tipo de abusos. Simplemente hay que corregir, comprender a los que han caído y también tratar de levantar a los que han sufrido tanta tortura. Sí, estamos contentos. Sí, estamos muy contentos de que el Papa haya venido a Timor, porque es una bendición para nuestra tierra y para nuestro pueblo. Todo el mundo está aquí esperando la bendición del Santo Papa Francisco. Cuando salimos de casa y vinimos aquí, vinimos a recibir la bendición. Fue difícil para nosotros, pero no importa. Lo que importa es la bendición que recibiremos aquí hoy. Para nosotros, para toda esa gente aquí. A casi 15 días de la excarcelación y deportación de 135 presos políticos nicaragüenses, hablaremos con Pedro Gutiérrez, de Ocupación Mecánico Industrial, quien fue parte de este grupo. Pasó alrededor de año y medio en la cárcel. Estimado Pedro, qué gusto tenerlo con nosotros. Le hacemos llegar siempre nuestras oraciones y hemos estado muy pendientes de sus casos. Gracias por estar en EWTN Noticias. Muy buenas tardes. Señor Pedro, coméntenos por qué lo encarceló la dictadura. Bueno, yo he venido desde el 2018 a la fecha alzando mi voz por aquellos que no tienen voz, por aquellos hermanos que pasaron a otro plano de vida, que la dictadura les quitó y les arrebató sus vidas. En esta ocasión, para el 2023, 11 de febrero, yo salí a las calles de Managua a protestar y a exigir la inmediata liberación de Monseñor Rolando Álvarez, un sacerdote del pueblo, un servidor del Señor. Entonces, al día siguiente, la dictadura no dudó en mandarme todo su arsenal, sus guardias, sus funcionarios que les han servido para asesinar, arrestar y desaparecer a los nicaragüenses. Pues, una vez que estaba en sus manos, fui trasladado a auxilio judicial, como si tal yo era el hijo del Chapo Guzmán. Después de ahí me pasaron para máxima seguridad, la 300, donde obviamente ya pasaba una situación mucho más difícil para cualquier ser humano, donde me tenían esposadas las dos manos 24 horas, una celda cerrada, una luz encendida, y así pasé 3 meses en esa situación. No me permitieron visitas, no me permitieron paquetería, y la situación pues se iba tornando bastante difícil para mí, pero hubo algo maravilloso que me despertó fuerzas, que me dio fuerza, además de confiar en el Señor y tener fe, era que estaba Monseñor Rolando Álvarez enfrente de mi celda, y Monseñor Rolando Álvarez gritaba y le decía a los funcionarios, a los que lo tenían ahí, que eran unos cobardes, porque él no era ningún asesino, él no era ningún ladrón, que él solo era un servidor de Dios y que él llevaba la palabra a todo aquel que la quería. Y en esa situación tuvieron a Monseñor Rolando Álvarez en esa celda 2 días, 2 días. Monseñor siempre bien activo, bien fuerte, bien enérgico. Al tercer día, a él lo doparon, lo anestesiaron y lo tuvieron en esa celda con 2 guardias custodios, y cada 10 minutos aproximadamente entraban 2 médicos a verlo. ¿Cómo me daba cuenta yo? Porque por la endijita de la puerta del portón yo echaba agua
y el agua hace una película proyecta imagen. Entonces por ahí nos dábamos cuenta de la situación de Monseñor y así pasó sedado Monseñor como 15 días. ¿Y usted tuvo la oportunidad de conversar con Monseñor Rolando Álvarez mientras estaba en prisión? ¿Qué le dijo? No se podía porque cada uno estábamos en celdas diferentes y estábamos prácticamente hermetizados. Siempre se me miró como si yo fuese una persona de alta peligrosidad. Siempre la forma que se me custodió, se me trató, no era un trato verdaderamente humano. Después de que salí de máxima seguridad, pasaron a una galería de presos comunes, donde permanecía en una silla plástica sentado desde las 4 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde, en esa misma posición, y solo podía mover 2, 3 pasos para ir al baño, y ya por la noche pues podía acostarme ahí en el suelo, ¿verdad? Y eso era todos los días, la misma rutina. ¿Y qué le parece ahora que a Monseñor Álvarez haya sido elegido por el Papa para participar en la cumbre de obispos, ahora que, bueno, él está en el exilio allá en Roma? Creo que es algo maravilloso para todos los nicaragüenses. Después de tantas noticias trágicas, dolorosas, tristes, venimos a recibir una noticia alentadora, las buenas nuevas que el Señor nos manda con esta noticia de Monseñor Rolando Álvarez, donde el Papa pues obviamente lo autoriza o lo delega para una misión muy importante, ¿verdad? Para lo que significa la religión católica. ¿Y ahora usted cómo está organizando su nueva vida? Bueno, vamos a esperar cuáles son los designios del Señor. Pero por lo tanto sí te puedo decir y le puedo decir al mundo entero que Pedro Gutiérrez, excarcelado político, 100% nicaragüense, no va a parar esta lucha hasta que no caiga la dictadura sandinista. Mi propósito va a ser el mismo, terminar lo que empecé. Donde Dios me lo permita, seguiré alzando mi voz por los que no tienen voz. Les invito a todos mis hermanos nicaragüenses que sigamos exigiendo la libertad de todos los hermanos presos políticos en Nicaragua, por la libertad del doctor Manuel Urbina Lara, quien ya lleva 4 años de prisión, por Jaime Navarrete, que lleva 5 años de prisión y que tiene lesionado su tabique nasal, que no ha recibido visita durante 6 meses. Sus familiares no han podido ni pasarle paquetería. Así es, señor Pedro Gutiérrez. Muchas gracias por la entrevista, gracias por su fortaleza y nosotros seguimos acompañándolos también con nuestras oraciones. Ánimo, fuerza y fe siempre a todos mis hermanos nicaragüenses. Hacemos una pausa y al volver, ante prácticas inapropiadas en la Santa Misa, los obispos de Nigeria piden a sus sacerdotes tomar medidas inmediatas para restaurar la dignidad de la Eucaristía. Además, desde Ecuador conoceremos su primer monasterio de mujeres, uno de los más antiguos de Sudamérica, lugar de apariciones marianas y hogar de Santa Mariana de Jesús. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y sobre la guerra en Tierra Santa, el martes último, dispositivos de mensajería conocidos como Vipers o busca personas explotaron en forma simultánea el martes último en el Líbano y Siria, países aliados de Hamas. El saldo, 12 muertos y alrededor de 2.800 heridos. Israel no afirma ni niega estar detrás de los hechos. Veamos ahora cómo está la situación de los católicos en Gaza. El padre Gabriel Romanelli reporta desde el lugar en su canal de YouTube. En estos momentos de gran sufrimiento de la población en Medio Oriente, de aquí en la Franja de Gaza, es un sufrimiento atroz, créanme, que saber que todos los días hay decenas de muertos, hay decenas y decenas de heridos, nuevos muertos, nuevos heridos, nuevas casas destruidas, y digamos, se hace difícil para todas las personas que estamos aquí, ciertamente que para ustedes que van siguiendo estas noticias y para todo hombre y mujer de buena voluntad, se hace difícil como sobrellevarlo. Pero bueno, hay que saber que el Señor de la historia, Jesucristo, ha de poner un día fin a toda esta locura, a estos pecados
porque ofenden a Dios, las injusticias ofenden a Dios, las masacres ofenden a Dios, las muertes de los inocentes ofenden a Dios. Y como les decía muchas veces, todas las otras cosas que van causando la muerte de la gente, la falta de comida, de buena comida, la falta de acceso a agua, y un montón de cosas más. Pero confiamos que el Señor un día va a decir basta a esto, y que de estas piedras que se construyeron tantas tumbas, de los restos, de los escombros de tantas casas, ha de resurgir el arco de triunfo para las personas que quieran hacer una sociedad más justa, una sociedad que viva en paz. Y eso lo deseamos para todos los habitantes de la Franja de Gaza, para todos los palestinos, estén donde estén, para todos. Nosotros pedimos y rezamos por la paz, por los derechos de todos, tanto de Palestina como de Israel, y de todo hombre y mujer de buena voluntad en el mundo, y de todo ser humano que tiene derecho a vivir en la paz del Señor y en paz con sus prójimos. En Nigeria, los obispos piden a sus sacerdotes tomar medidas inmediatas para restaurar la dignidad de la Santa Misa. En esta parte de África se vienen cometiendo abusos litúrgicos o prácticas inapropiadas durante la celebración de la Eucaristía. En reciente comunicado, los prelados destacan que la fidelidad a las leyes de la Iglesia no es opcional, sino que es obligatoria. Aquí les contamos cuáles son esos errores en la liturgia para estar alertas y que no pasen en América Latina. Veamos. Deformaciones en la liturgia. 1. Transformar o agregar palabras a las oraciones y rúbricas prescritas de la misa, incluyendo la plegaria eucarística. 2. Manejo irreverente de la Eucaristía. Por ejemplo, bailar con la Sagrada Hostia en las manos. Otro abuso litúrgico. Caminar por el pasillo llevando la custodia con el Santísimo Sacramento con gestos parecidos a la aspersión del agua bendita. 4. Error. Música inapropiada en la liturgia, por ejemplo, cantos que no están dentro del cancionero litúrgico. 5. Otra falta a la liturgia en África, danza indecorosa. Hay que decir que la danza litúrgica es permitida en el continente africano, pero no debe hacerse como en una discoteca. Está prohibido que los sacerdotes ingresen al templo en procesión, bailando con la custodia que contiene la Eucaristía. En América Latina y Europa, bailar en la misa no está permitido. 6. No comercializar la liturgia. Por ejemplo, realizar demasiadas colectas y recaudación de fondos en medio de las celebraciones litúrgicas. 7. No usar el púlpito para intereses personales. Por ejemplo, hacer anuncios que no están dentro de las acciones de la Iglesia. 8. También es un abuso litúrgico incorporar costumbres locales incompatibles con la fe bajo el argumento de la inculturación. 9. Usar ornamentos inapropiados también es un grave error, así como la falta de preparación adecuada para cada aspecto de la misa. 10. Otra falta grave es inventar ritos como la llamada dedicación del niño, en la que algunos sacerdotes colocan a un niño sobre el altar, cuando según la enseñanza de la Iglesia, un niño es dedicado, consagrado a Dios durante el bautismo. Nos despedimos conociendo el primer monasterio de mujeres en Ecuador. En el convento, la Virgen María se aparecía a una santa ecuatoriana. Los enviados especiales de WTN al Congreso Eucarístico Internacional nos cuentan. Hasta pronto. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. El primer monasterio de mujeres fundado en Ecuador y uno de los más antiguos de toda Sudamérica se encuentra en el centro de la ciudad de Quito. El convento de la Inmaculada Concepción, fundado por monjas españolas enviadas por el rey Felipe II, celebró su primera misa el 13 de enero de 1577 en el jardín interior del monasterio. El monasterio, además de su significado histórico, es también famoso por ser el lugar de las apariciones marianas y hogar de su amada servidora de Dios, Madre Mariana de Jesús Torres. La importancia de este monasterio se data por las apariciones de la Santísima Virgen del Buen Suceso a la Madre Marianita Mariana de Jesús Torres. Cuando ella era de votos temporales, ya se le apareció la Santísima Virgen.
Nacida en España, la Madre Mariana entró en la vida religiosa con tan solo 13 años. Fue una de las fundadoras del primer convento de monjas concepcionistas de América, así como su segunda abadesa. Una religiosa muy fervorosa, muy penitente, de vida extraordinaria, amante del Santísimo Sacramento. Se destacaba del resto de las hermanas por sus obras de caridad, por su generosidad, su puntualidad a los actos de comunidad, por ser un alma muy buena con las hermanas. La primera aparición mariana ocurrió en 1599, en el interior del coro alto del actual convento, donde aún hoy se conserva un cuadro que representa ese momento. A esta primera aparición le siguieron otras 11. En una de ellas, Nuestra Señora del Buen Suceso hizo una doble predicción importante para el futuro del Ecuador. Entonces Ecuador es la primera nación consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, porque durante sus apariciones dijo que esta sería una república y que habría un presidente que haría de la nación una nación católica. Y Ecuador es el hogar del primer presidente asesinado. Fue asesinado y justo un año antes llevó la cruz durante el Viernes Santo y sus últimas palabras fueron: Dios no muere, Dios no muere. La devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso comenzó oficialmente en 1611 y se celebra el 2 de febrero en varios países del mundo, incluidos Ecuador, España y Filipinas. Madre Mariana murió en 1635 y su causa de canonización se abrió en Quito en la década de 1980. Su cuerpo fue descubierto como incorrupto en 1906, cuando se estaba remodelando el convento. Continuando el legado de Madre Mariana de Jesús, actualmente hay 15 hermanas profesas y otras 3 en fase de discernimiento en uno de los conventos más hermosos de América Latina.